bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Guili, presidente de la LAF, Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva. Y bueno, es un agrado para mí estar aquí presente junto a ustedes en esta iniciativa del Movimiento Continental Bolivariano, a quien enviamos un gran saludo fraternal. Y lo que vamos a ver en esta oportunidad, saludando a todo el público presente, es un tema que nos compromete a reflexionar y aprender nuevos campos del conocimiento para fortalecernos como revolucionarios y poder estar a la altura de las circunstancias en este siglo XXI. Es el tema de la guerra de cuarta generación. Nos referimos a una combinación de guerra asimétrica, guerra de baja intensidad, terrorismo de Estado, guerra popular, terrorismo, contraterrorismo y operaciones encubiertas. Las estrategias de combate son irregulares, incorporan las acciones de propaganda, desinformación, sobreinformación, manipulación de los medios, aunque se conserva el combate cuerpo a cuerpo. ¿Sí? Estamos hablando de la nueva doctrina del imperialismo, pues se habla de doctrina de quinta generación, sexta generación, pero efectivamente la guerra de cuarta generación es una forma de combate donde el aspecto psicológico es mucho más cuidado de lo que fue históricamente en la lucha del imperialismo para evitar que los pueblos de Latinoamérica nos liberemos. Por lo tanto hay que conocerla, por lo tanto hay que investigar la psicología científica y tratar de estar en la cresta de la ola del pensamiento, no solamente revolucionario, sino científico mundial, para estar a la altura del desafío que nos pone el imperialismo. Digamos que la guerra psicológica no es algo nuevo. Ya Sun Tzu, en su tratado del siglo VIII a.C., decía: tienes que hacer desaparecer la energía de sus ejércitos y desmoralizar a sus generales, desanímalos con la perspectiva de tu victoria, sorpréndelos con la confusión, decía en su famoso El arte de la guerra. Y efectivamente este es el objetivo de la guerra psicológica en todo momento: destruir nuestras posiciones desde el punto de vista psicológico y construir, fortalecer las del imperialismo en cada momento. Por lo tanto tenemos que conocerla, porque esto ya fortalece. Lo que decía Mao: las armas son básicamente la lanza y el escudo. Si vos tenés un buen escudo, sos impermeable a las guerritas psicológicas que nos hace el imperialismo. Y de eso se trata un poco esta charla que estamos haciendo hoy. Vamos a ver la diferencia entre guerra convencional y guerra de cuarta generación. En la guerra de cuarta generación no hay frente de batalla con elementos materiales. La guerra se desarrolla en escenarios combinados, difusos, sin orden aparente y sin líneas visibles de combate. Los nuevos soldados no usan uniforme y se mimetizan con los civiles. Los protagonistas no son las grandes unidades de combate, batallones, tanques, aviones. Las unidades de guerra psicológica son complementadas por grupos operativos infiltrados en la población civil con la misión de detonar hechos de violencia y conflictos locales. Lo vimos con las guarimbas en Venezuela, lo vimos en 2018 en Nicaragua con el hashtag SOS Nicaragua, y al igual que en Venezuela, quemando agentes del orden. Lo vimos por estos días en Cuba, donde en Morón intentaron hacer una sublevación. Hay una unidad de guerra psicológica que es la que opera a través de redes, a través de diversos medios, intentando generar situaciones de conflicto en los gobiernos populares, pero también hay lo que se llaman los grupos operativos de calle. Esos son los que tienen que detonar descontento, activarlo, son los que tienen que generar la chispa para que el descontento se desarrolle. Y son los grupos operativos de calle complementarios de las unidades de guerra psicológica. Vamos a ver cuáles son los objetivos de la guerra psicológica y de las operaciones psicológicas en sí. 1. Destruir la voluntad del enemigo y la capacidad combativa del enemigo, en este caso nosotros. 2. Privarlo del apoyo de sus aliados. Te van demonizando, te van destruyendo de manera tal de que los aliados no se acerquen. Ganar a los neutrales, acrecentar la fuerza propia y aliadas en una voluntad de vencer, mientras que disminuyeron la tuya de combatir. ¿Sí? Estos son los objetivos de las operaciones psicológicas que se realizan cotidianamente.
¿Y qué son las operaciones psicológicas? Actividades psicológicas planeadas en paz, crisis y guerra, dirigida a audiencias enemigas, amigas y neutrales para influir en actitudes y conductas que afecten al logro de los objetivos militares y políticos. Las audiencias consideradas objetivo pueden ser poblaciones civiles o militares. Esta es la definición de algún manual de la OTAN. Le han cambiado ahora el nombre de operaciones psicológicas porque era muy evidente, pero está bien, a nosotros nos sirve para entender que sí, que son operaciones que se fijan con una misión clara y que tienen un objetivo. En este caso el objetivo somos los revolucionarios, somos quienes queremos la transformación social, y el objetivo es ridiculizarnos, demonizarnos, confundirnos, etcétera, etcétera. Y para eso hay unidades de guerra psicológica. Ahí pusimos el escudo de una de ellas, el cuarto grupo de operaciones psicológicas de Fort Bragg, que si ustedes lo ven, tienen en su escudo dos rayos que vienen a ser los rayos de telecomunicaciones cruzados como si fueran espadas, un caballo de ajedrez mostrando claramente que esta es una guerra donde el ajedrez y donde la previsión es fundamental y mover las piezas adecuadamente, y las palabras que están alrededor del escudo son persuadir, cambiar, influenciar, y esto es lo que buscan en la guerra, la Psy-War, los Estados Unidos. Por supuesto que el cuarto grupo de operaciones no es el que está en todas las operaciones psicológicas, tienen lo que se llama outsourcing, es decir, generan, tercerizan operaciones, pero son los que la dirigen, y hay este escudo lo ponemos porque realmente lo que demuestra es que hay estructuras de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que están orientadas a este fin. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces las características de las OPSICs. Misión claramente identificada, capacidad para analizar y evaluar a los blancos de las mismas y los efectos producidos, rápida ejecución, disposición de medios de comunicación fiables, adaptabilidad a contextos cambiantes. Es decir, un oficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas va a tener un análisis psicológico de la fuerza a la cual quiere influenciar, va a buscar una operación concreta que busque un objetivo psicológico concreto. Puede ser desmoralizar, puede ser irritar, puede ser generar impulsividad. Eso depende del análisis que hagan los oficiales de inteligencia, que generalmente son muy inteligentes, no son tontos, que en general tienen un claro conocimiento de sus objetivos en la guerra psicológica y que aplican sus misiones con cientificidad milimétrica para obtener los mejores resultados. Evalúan, por supuesto, en cada momento el efecto que tienen sus operaciones psicológicas, utilizan los medios de comunicación masivos que en todos nuestros países están y ampliamente difundidos, y buscan después verificar el efecto de sus operaciones psicológicas. Digamos entonces que el objetivo, el campo, el lugar donde se desarrolla la guerra psicológica es la actitud del ser humano, el sentir y el pensar y el actuar. ¿Sí? A veces van a buscar más el sentir a través de lo que es la movilización afectiva, ¿sí? la arenga emocional, o el pensar a través de la exposición del experto que nos va a explicar que los revolucionarios estamos equivocados, o del actuar intentando que hagamos alguna acción o intentando que la derecha haga alguna acción, o por lo menos que su base popular haga alguna acción. Es decir, por estos tres lados se entra a la actitud del individuo, tratando a través del sentir mover el pensar y el actuar, o bueno, el del pensar mover el sentir y el actuar, o del actuar mover el sentir y el pensar. Es decir, siempre vas a entrar por algún lado preferente de acuerdo a la acción psicológica que estés pretendiendo hacer. Muy bien. Las investigaciones del imperialismo en términos de psicología y cómo dominar psicológicamente a los pueblos son ya de larga data. De 1950 a 1973 están los experimentos MKUltra de la CIA, que no son conspiranoia, no es un invento de Sergio Gili, sino que están en Wikipedia, los pueden buscar tranquilamente, es algo que se conoce,
donde llevaban a niños y niñas de orfanatos y de hospitales psiquiátricos, los encerraban, los torturaban y les daban psilocibina, que se las facilitaba el laboratorio Sandoz. Esto está todo documentado. En 1973, en efecto, se dejó de hacer porque las cámaras de representantes de los Estados Unidos, cuando salió a la luz todo el escándalo, dijeron que había que terminarlos. Pero estos experimentos MKUltra les mostraron al imperialismo el valor del trauma y el valor de la disociación a través del consumo de sustancias como dos elementos complementarios para dominar a los pueblos. Te torturan, te dan diversión, te torturan desde los medios masivos de comunicación, te torturan desde las condiciones difíciles de vida que te dan y al mismo tiempo te divierten, te ponen el juego en tu celular para que trates de tener un poco de dopamina en el cerebro a partir de jugar en algún casino virtual, o te ponen pornografía, todo lo que tenga que ver con disociarte y torturarte, que no puedas estar en tu eje, que no puedas estar integrado, es el objetivo del imperialismo. La búsqueda es la del ser humano light, que se hablaba en los 90 y que tan claramente define al ser humano disociado, que busca el imperialismo construir, un ser humano apolítico, disociado, para el cual las matrices de opinión imperialistas penetren como cuchillo caliente en la manteca. Cuando logran generar trauma psíquico en la población blanco, ahí generan una serie de síntomas, que son los síntomas del trauma psíquico. Por un lado, la reexperimentación cognitiva, física, emocional, en imágenes olfatorias, imágenes visuales, etcétera, etcétera, que son muy molestas las experimentaciones. La evitación. La gente trata de no meterse con un tema traumático porque naturalmente el cerebro evita. Si te robaron, no querés mirar noticias de robos, ¿sí? No querés pasar por la esquina donde te robaron. Embotamiento, si antes te interesaban las actividades sociales y sociabilizar con gente, después del trauma realmente no te interesa. Y activación del sistema nervioso central, insomnio, irritabilidad, reproches amargos, explosiones de ira, etcétera, etcétera. Por otra parte, síntomas disociativos como pueden ser despersonalización, como no reconocerte en el espejo, desrealización, ver la realidad como si no fuera real, tener blancos de conciencia, es decir, se apaga la televisión durante un rato y por ahí estás en un bus y se te volvió a prender 20 cuadras después y no te diste cuenta. Son síntomas muy comunes, creo que casi todos los tenemos, y hablan de que casi todos tenemos traumas psíquicos, ¿sí? El tema está que el capitalismo busca para la dominación generar trauma psíquico y por eso también tenemos que aprender cómo es que el trauma psíquico nos afecta, pero también qué técnicas de recuperación nos sirven para superar el trauma psíquico. Básicamente las dos técnicas más desarrolladas hasta el momento son la terapia de exposición prolongada y la técnica EMDR, que se utilizan por ejemplo, para veteranos de guerra, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, acá tenemos que ver, y lo importante para el imperialismo que tiene el trauma psíquico es lo siguiente. Nosotros pensamos a partir del córtex prefrontal, ¿sí? Que es la parte que domina todo lo que es el raciocinio, es decir, cuando planificás una acción, la planificás acá, la ejecutás desde acá, la verificás desde acá. Acá está la parte racional, 1.5 centímetros del cerebro, una parte que solamente tenemos los seres humanos y que si nos lastimamos, tenemos un accidente neuropsicológico y nos golpean, por ejemplo, una barra de hierro en los prefrontales, vamos a tener dificultades para controlar nuestra conducta. El control de la conducta es fundamental para poder hacer, entre otras cosas, una transformación social, una revolución. Y la organización popular son los prefrontales del pueblo, ¿sí? Fíjense. Por otra parte está la amígdala, ¿sí? Cuando hay que dar una alerta a todo el cerebro, es la amígdala la que dice: alerta, estamos en peligro. Digamos que ante las situaciones de peligro, el cerebro dispara una señal de alerta a través de la amígdala, el hipocampo actúa y nos ponemos en una situación especial.
se nos activan los llamados mecanismos de defensa y entonces vamos a tener algunas reacciones estereotipadas de ataque, fuga, congelamiento, analgesia, anestesia. Son algunas de las respuestas cuando se activaron nuestros mecanismos de defensa, y esos mecanismos de defensa anulan a nuestros prefrontales, ¿sí? No podemos actuar racionalmente porque se activaron los mecanismos de defensa. Cuando tenemos trauma psíquico, nuestros prefrontales ya ahí no reaccionan ante eventos que por ahí no son tan complicados, que nosotros podemos entender que no hay peligro, pero se nos activaron inmediatamente los mecanismos de defensa porque eso nos lo dejó el trauma. Y entonces ahí está el rol disfuncional de lo que nos deja el trauma psíquico no procesado. Muy bien, esto nos muestra que desde el reino animal tenemos dos tipos de circuitos, los sistemas de acción de la vida cotidiana y estos sistemas de defensa que nos vienen precisamente del reino animal y que en el ser humano se mantienen en una dialéctica perfecta. Hay un desarrollo evolutivo desde los animales hasta el ser humano donde se incrementa la capacidad de procesamiento de información. Y por supuesto, en el ser humano, del ser humano de la sociedad de vida en clases, al ser humano de nuevo tipo, al ser humano nuevo, ¿sí? Entonces, casi todos tenemos una división entre una parte aparentemente normal y una parte emocional. Ahí lo tenemos a David Banner y a Increíble Hulk, ¿sí? Donde la parte aparentemente normal es la que está en contacto con la vida cotidiana, y la parte emocional, ¿se acuerdan que el Increíble Hulk era bastante elemental en sus respuestas? Es la parte emocional y está en contacto con los sistemas defensivos, los cuales están fijados a la experiencia traumática. ¿Sí? El trauma psíquico nos genera entonces una dificultad para poder actuar en la vida y desde ahí van a trabajar. Digamos que la disociación es uno de los puntos, digamos, más graves, cuando ya tenés varias partes aparentemente normales, como en la película Fragmentado, es el mayor nivel de traumatización. Pero esa división de la personalidad, esa disociación, es la que después se utilizan para lo que se llama el síndrome de disociación inducido. Es decir, vos ves una realidad, pero la televisión te muestra otra y vos te disociás, ¿no? Y sos un disociado, te disociás de tu propio pueblo y te disociás del propio destino de tu país, por ejemplo, pidiendo en Venezuela una invasión de los Estados Unidos. Esa disociación se logra a partir de agitar el trauma. ¿Qué es el trauma producido por ellos a través también de sus medios masivos de comunicación? Entonces decíamos, ¿qué es lo que ellos buscan? Bueno, este paper habla de el poder del carisma percibido que inhibe el córtex prefrontal, las redes frontales, en los creyentes, en los pastores sanadores. Es decir, lo que se demostró en este paper es que cuando estas personas están frente a pastores a los cuales le atribuyen condiciones de sanadores, se desconecta el córtex prefrontal. Y esto es lo que le pasa a las poblaciones cautivas de los grandes medios masivos de comunicación. Hasta que no se genere un ruido, están, podría decirse, hipnotizados. Freud en la psicología de las masas hablaba de que desaparecía el yo. Hoy la ciencia demuestra que en realidad lo que hay es una desconexión del córtex prefrontal, y lo que logran los medios masivos de comunicación es que nuestro mensaje le genere ruido y hasta probablemente respuestas postraumáticas también, ¿no? Irritación, y por eso muchas veces no podemos dialogar, y por eso nosotros los revolucionarios tenemos que mantener siempre los prefrontales, no ir al choque si no corresponde, sino tratar de dialogar, sobre todo con el vecino, con el compañero de trabajo, tratar de mantener la calma y demostrar que no somos el enemigo, sino que estamos del lado de él. Por supuesto, el que sea ganable, el que no sea un esbirro directamente del régimen contrarrevolucionario. Lo cierto es que en base a la operacionalización del trauma, se generó la doctrina del shock. La doctrina del shock fue estudiada por Naomi Klein, y lo que te plantea Naomi Klein es que lo que hacen es generarte un shock. Por ejemplo, el 11 de septiembre del 73, golpe de Estado en Chile, la hiperinflación de 1989 en Argentina, donde la inflación llegó al 1000% mensual. Por ejemplo, la crisis de las Torres Gemelas en el 2001, donde explotaron 2 aviones chocando contra las Torres Gemelas.
bueno, te generan un shock para dejarte en shock, porque ese shock lo que hace es que salgas de tu parte aparentemente normal, del control de tus prefrontales, y vayas a tus partes emocionales que siempre son más rudimentarias, más infantiles, más desprovistas, y después te ponen un líder providencial, por ejemplo en Argentina Milei, para decirte, bueno, que efectivamente ese es el que te va a sacar adelante. Lo que logran con eso es que pasen medidas neoliberales que de otra manera, si no fuera debido a este shock, no pasarían. La doctrina del shock es una aplicación de estos descubrimientos que hicieron a partir de los experimentos MKUltra. Digamos que toda la guerra psicológica del imperialismo se basa en lo que llamamos fake news, en mentiras, ¿sí? Mienten a más no poder y lo hacen con una naturalidad absoluta. En este marco, lo que han desarrollado en esta etapa, en el marco de los avances de la ultraderecha, el avance de que, el ser social determina la conciencia social. Han avanzado los 1000 millonarios en el mundo, entonces lo que han logrado es que se promuevan los discursos de odio, como Jair Bolsonaro, generando en las masas de ultraderecha brasileña un intento de golpe de Estado, Javier Milei tratando de imbéciles y ratas, apuntando a los periodistas y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que es del campo popular, y bueno, el odio hacia las diferencias sexuales y las diversidades pasó a los hechos, como dice esa nota. Bueno, finalmente terminan los seguidores del libertario pasando a la acción y matando gente. Pero ellos te dicen, nosotros no fuimos, fue un loquito, pero ellos laburan, trabajan para obtener estos resultados y que después el sicario sea uno que estaba por ahí, ¿sí? Que no tiene nada que ver con nada. Digamos que para la guerra psicológica el imperialismo lo que hace es obtener información a través de las redes sociales. Ahí tienen el escudo del Five Eyes, que es la estructura internacional que vigila las redes sociales. Y ahí pueden ver en ese escudo que está Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Ese es el núcleo central de lo que es la guerra psicológica y la vigilancia de red, de lo que es el dominio imperial. Es decir, un dominio anglosajón sionista, que es el primer círculo. El segundo círculo es Europa, por lo visto en su decadencia Estados Unidos ha decidido sacrificarlo, más ahora con la guerra en Irán. Y fíjense el escudito que en Roll 39 dice, nada está más allá de nuestro alcance, nada está fuera de nuestro alcance. Y ahí tienen también el escudo de Airborne, una estructura que se dedica a través de la aviación a operaciones psicológicas, a tirar volantes, etcétera, etcétera, de acuerdo a la operación psicológica que el imperialismo quiera plantear en un lugar donde sus aviones están ocupando el espacio aéreo de un país. Digamos que a través de esto logran un manejo de la Big Data. Todas las redes tienen un portal trasero a la National Security Agency y hay algunos programas, o por lo menos hasta hace un tiempo había, no sé ahora últimamente cuáles serán, Prism y XKCore, que lo que hacían era de toda la Big Data tratar de obtener el núcleo de la información importante y de ahí tratar de operacionalizar esa masa de información para tratar de transformarla en inteligencia. Digamos que a través de esto, por ejemplo, Cambridge Analytica, una empresa que se basó en esto y que hizo asesoramiento en campañas publicitarias, logró, entre otras cosas, la victoria del Brexit en Estados Unidos, en Reino Unido, y logró la victoria de Macri en el 2015 en Argentina, porque lo que hacen es trabajar con psicología científica y con datos muy duros que vienen de las redes sociales. Se supone que si a alguien le importaras y se metiera a ver tu Facebook y a ver tus likes, tus contestaciones en tiempo real y se dedicara a analizar, después de un tiempo te conocería mejor que vos a vos mismo. ¿Por qué? Porque ahí están todas nuestras estructuras psicológicas expresadas.
Y trabajan en base a una visión científica, es decir, mientras a nosotros nos tiran con el psicoanálisis y con demás teorías especulativas de hipismo epistemológico, ellos son científicos, son milimétricamente científicos. Y esta empresa, Cambridge Analytica, y todas las que ahora trabajan, que surgieron de ahí, trabaja en base a un perfilamiento de la personalidad que se basa en la teoría del Big Five de la personalidad, que tiene 5 ejes, de acuerdo a un acrónimo que es Ocean, ¿sí? Apertura a experiencias, ven ahí un dibujito que está dibujando. Conscientiousness, que viene a ser concienzudez, cuán concienzudo sos. Extraversión, cuánto te interesa tener amistades. Agradabilidad, cuánto le querés caer bien a los demás. Y neuroticismo, es decir, tu irritabilidad, tu dificultad para regular tus emociones. Todo eso es medido en las redes, se mide en grandes poblaciones y en base a eso, en algunos casos se hacen propagandas ultra segmentadas de acuerdo a cada perfil. De hecho, en su momento había salido una especie de test acerca de qué personaje de Walt Disney te gustaba más. Y bueno, y vos cuando te metías a hacer ese test dabas la autorización para que Cambridge Analytica se meta en todos tus contactos. Y bueno, y así podías sacar una gran cantidad de material acerca de la población del lugar donde necesitaba hacer una campaña. Muy bien, veamos, digamos, acá tenemos por ejemplo un cuadro de La Reacción, Jaime Durán Barba, quien le hizo ganar a Macri en su momento, que es un claro operador de la ultraderecha continental, y dice: somos simios con sueños racionales, pero en verdad usamos poco la cabeza. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta esto. A veces la izquierda apelamos demasiado a la búsqueda del aspecto racional de lo que estamos diciendo, y nos cuesta construir herramientas un poco más elaboradas de contrapropaganda, de respuesta revolucionaria, y ahí es donde la derecha gana, porque nosotros podemos hablar personalmente, pero este tipo de mensajes requieren de un trabajo, por supuesto, de mucho esfuerzo, ¿sí? Y fíjense que Jaime Durán Barba dice: si la discusión acerca de la izquierda y la derecha no tienen importancia para 8 de cada 10 ciudadanos, tampoco la tiene para diseñar la estrategia de una campaña electoral. También ahí tenemos que tener en cuenta esto. La campaña electoral de nuestros candidatos, el candidato del pueblo, tiene que apuntar a ganar, y no siempre tiene que tener todos los elementos y definiciones ideológicas que a nosotros nos gustaría que tenga, porque eso está muy bien, pero después cuando sacás el 0,8% de los votos, muchas veces los compañeros y las compañeras se van, gana la derecha y le dejamos todo el campo orégano. En realidad lo que le preocupa a la derecha es que nosotros ganemos elecciones, que tengamos un espacio dentro del Estado y que no los dejemos avanzar con sus planes como ellos quisieran. Bien, seguimos entonces. Armamento de la guerra de cuarta generación es lo que vamos a ver ahora. Y vamos a ver que la guerra de cuarta generación tiene, así como la guerra convencional tiene infantería con soldados combatientes, acá la infantería son los taxistas que te llevan y te hablan, te dan discurso de derecha, los rumores, los trolls que están en las redes, es decir, opinadores tarifados que tienen cuentas robot y que nos hacen ver que la derecha tiene unas ganas de opinar que en realidad no tienen. La artillería, las radios, la televisión, los programas, los diarios, ¿sí? Los misiles estratégicos, que son los grandes tanques de Hollywood, las grandes películas, donde se filtra un determinado sentido común, y las bases fortificadas, los think tank, como Cambridge Analytica, como la Brookings Institution, millones de tanques de pensamiento, la Random, no me acuerdo cómo se llamaba, la Random, la Rand Corporation, perdón, el Pentágono, las universidades del sistema, las iglesias del sistema. Todo eso son las bases fortificadas del sistema. ¿Qué técnicas aplican? El astroturfing, esas campañas que pretenden dar a un movimiento tendencia una impresión de espontaneidad, como nació de una fuerte relación con el entorno social, pero que en realidad han sido sembrados y organizados. Digamos que
Sindicato Solidaridad fue AstroTurfing, la caída de la Unión Soviética también fue un trabajo de AstroTurfing, como ya se definió, y así, por ejemplo, el SOS Nicaragua, SOS Venezuela, SOS Cuba, ya se ha demostrado de dónde han surgido los tweets que han ido moviendo esos hashtags y cómo estaban todos coordinados con operadores de la guerra psicológica y operadores de calle para calentar la calle. Te trabajan desde la demonización, no sos malo, sos el peor del mundo, siempre, ¿sí? Y desde la propaganda negra, ¿sí? Propaganda que nosotros creemos que es propia, pero que en realidad no obedece a nuestros objetivos. ¿Cuántos medios de comunicación están apoyados por la USAID, la pantalla de la CIA, y son progresistas y de izquierda? En Argentina Cosecha Roja, en Colombia la Fundación Gabo, en México Artículo 19, bueno, en todos lados hay algunas de estas cuestiones progresistas, algunas de estas páginas progresistas, pero que en realidad están bancadas por la USAID y la National Endowment for Democracy, la NED, que es otra institución fachada de la CIA. Muy bien, y después tenemos los intelectuales progresistas, pero que nunca apoyan a los movimientos populares porque son todos malos, y ahí lo tenemos a Derrida, a Foucault, Lacan, tenemos a Simone de Beauvoir, a Orwell, todos que se autodefinen de izquierda y están muy lejos de serlo, y estuvieron muy lejos de serlo, y en realidad en todas las universidades los ponen como las vacas sagradas. Todos los estudiantes creen que están estudiando progresismo y en realidad están recibiendo la vacuna para no unirse a la revolución. Por eso los revolucionarios tienen que formarse 10 veces más de lo que podía hacerse en la década del 30, porque han trabajado mucho para dificultarnos el avance de los movimientos populares. Nuestras tareas en la guerra de cuarta generación es lo que vamos a ver en esta etapa. Primero, no cometer los errores de los luchadores de la guerra de cuarta generación, no viralizar mensajes de opositores sin intervenir, ¿sí? A veces nos creemos que estamos haciendo un gran favor poniendo un mensaje del enemigo, diciendo, mirá estos tipos lo que están haciendo, y en realidad los estamos enalteciendo, los estamos difundiendo, estamos desmoralizando a nuestras propias fuerzas. Viralizar mensajes aparentemente propios sin verificar, ¿sí? Es decir, a veces hay mensajes de propaganda negra que los difundimos para después que la derecha diga, miren lo que están difundiendo, son todos unos mentirosos, ¿sí? Tratemos, precisamente porque como apunta el mensaje apunta a empatizar con lo que sentimos, terminamos difundiéndolo y después será una mentira. Entregarse a la desmoralización y otros efectos emocionales que buscan las operaciones psicológicas de la guerra de cuarta generación, irritación, miedo, angustia, sabiendo que lo quieren hacer, sabiendo que es el objetivo de ellos, y por lo tanto no entregarse a eso es fundamental, porque nosotros tenemos que vivir esta vida, no vamos a tener otra vida, y es importante que en esta vida podamos tener una fortaleza y una soberanía emocional a la cual nos vamos a referir ahora. Otro de los puntos, criticar sin propuestas al propio movimiento, hacerlo con propuestas absurdas, ¿sí? Es decir, digamos, no dar salidas, criticar y por lo tanto desmoralizar. Entonces, estamos en la etapa de la posverdad, donde realmente no importa tanto la verdad, sino bueno, que determinado meme, determinada expresión que aparece en las redes esté de acuerdo con lo que nosotros sentimos. Y eso es lo que tenemos que revertir los revolucionarios, buscando siempre la verdad y buscando mensajes que empaticen con lo que nosotros sentimos, que lo expresen de mejor manera y que puedan llegar al más amplio público, haciendo la segmentación adecuada para neutrales, para quienes se ponen del otro lado y para las diversas capas etarias. La primera defensa en la guerra de cuarta generación es la soberanía emocional. Mindfulness es una técnica para precisamente mantener la soberanía emocional. Estamos viendo la televisión, nos irritamos, decimos, ¿cómo puede ser que aparezca este tipo? Milei irrita mucho, busca irritar. Cantaba el Habanaguila y decía, esto es para que se pongan mal los zurdos de mierda, por ejemplo, en una presentación que hizo en el Movistar Arena. Bueno, él busca eso, pero cuando vos sabés de guerra de cuarta generación, podés tener una piel afectiva ante eso, porque por más que te cocines de odio, no vas a ser mejor revolucionario, simplemente lo vas a estar irritable, molesto, tu familia va a tener una persona molesta en tu casa.
y no vas a poder lograr más que vivir una vida que es la que ellos te quieren hacer vivir, un infierno. Entonces, respirar, dejar de estar con la cabeza en el futuro y en el pasado y rumiando para poder estar aquí presente, aquí, esto es lo que te enseña Mindfulness, aquí, ahora, presente. Nos desestresa de gran manera y nos sirve después para cuando algún compañero de trabajo, algún amigo, nos viene con alguna visión un poco reaccionaria, no saltarle con odio, con el odio que le acumulamos al fascista, al de ultraderecha, que quiere irritarnos precisamente para quitarnos de nuestro eje y para quitarnos capacidad de maniobra. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo enfrentar la guerra de cuarta generación? Ya dijimos, mindfulness es lo central, ¿sí? Estar en nuestro eje. Conocer los fundamentos de la guerra de cuarta generación, ustedes conocen un poquitito más, entonces ya estamos más fortalecidos. Conocer las asimetrías, ¿sí? Es decir, nosotros estamos contra grandes medios, entonces tenemos que intervenir el mensaje del enemigo sabiendo que ellos tienen grandes medios, entonces hacer guerrilla comunicacional. Organización y militancia es fundamental porque cuando estás organizado podés fortalecer tu salud mental, tener compañeros y compañeras con los cuales fortalecer tu centro, ¿sí? Y aprender y bueno, intercambiar. Formación, elevar las defensas. Hoy un militante tiene que estar mucho más formado de lo que tenía que estar, por ejemplo, en la década del 70, porque el enemigo ha avanzado mucho en la contrapropaganda y nosotros no tanto. Entonces hay que formar a cada militante mucho más. Sostener la motivación. Cada militante tiene que ser un motivador, no un desmotivador, ¿no? Pero si seguimos así, la derecha sigue avanzando, nos vamos a quedar piel y hueso. Porque... Bueno, al final esos mensajes terminan desmotivando en lugar de decir, mirá, nosotros tenemos la fuerza de la verdad y vamos a vencer, digamos, y todo esto motiva, ¿sí? Dar siempre imágenes positivas que se vayan impregnando en la mente y que den ganas de luchar con alegría, porque nada bueno se puede generar con tristeza. Enfrentar los rumores, no podemos dejar pasar ningún rumor, ningún golpe contra la identidad de los revolucionarios, todos los tenemos que enfrentar. Guerrilla comunicacional, es decir, intervenir el mensaje del enemigo para lo cual ese mensaje finalmente termine operando a nuestro favor y esté tan intervenido que la derecha tenga que buscar otros mensajes. Mentalidad de resistencia, ¿sí? Saber que a veces no son los grandes éxitos, sino una buena resistencia. A veces la resistencia es seguir manteniéndonos unidos y seguir luchando y combatiendo, ¿sí? Y generar mensajes segmentados, ¿sí? Tratar de tener un buen trabajo de propaganda que nos permita segmentar mensajes para las distintas capas de la población, ¿sí? Esto es fundamental para poder mantener una propaganda que esté a la altura de la guerra psicológica que la derecha nos quiere plantear. Les damos las muchas gracias, ahí tienen la página 6tesis.com.ar, pueden visitar nuestro Facebook, el AF Hombre Nuevo, Mujer Nueva, y van a encontrar videos sobre guerra psicológica en el AF Argentina que van a ampliar lo aquí visto. Sí, le damos entonces la despedida. Muchas gracias al Movimiento Continental Bolivariano por esta invitación. Agradecemos enormemente entonces la escucha atenta, el haber compartido este espacio. Simplemente, bueno, quedo a vuestra disposición. Es mucho lo que hay que aprender todavía en guerra psicológica, pero esto es un aperitivo para que en los colectivos populares empiece a discutirse esto, que tenemos que aprender guerra psicológica porque no les quepa duda, los operativos de la reacción tienen mucho trabajo al respecto. Muchas gracias y hasta cuando gusten mandar. Un gran saludo.